Dios la bendiga, queridos hermanos. Muy buenas tardes a todos los que se han conectado en este día maravilloso. Nuestro Padre es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos la bienvenida. Amén. Nuestro Padre celestial, el Dios que todo lo puede, el Dios poderoso, el cual trae palabra hoy para cada uno de nosotros, esperando que esta palabra haga rema en cada uno de nosotros y a través de ella podamos vivir una vida más santificada conforme a las expectativas de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta mañana. Toma tu control absolutamente de todo lo que tú vas a decir, Espíritu Santo. Yo me quito yo para que sea tu amado mío poniendo palabra en mi boca. Dios mío, dame control, dame sabiduría, dame, Dios mío, Señor, y entendimiento de la misma para honrarte, glorificarte, Señor, y que tu pueblo sea edificado, especialmente yo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a traer la Amén. que se encuentra en el libro de Juan, está apoyada por Juan, capítulo 14, versículo 20, y habla sobre la cruz o bien, como muchas veces dicen, el madero. Cuando dicen el madero, no, generalmente no se está refiriendo a un madero cualquiera, ni a una cruz cualquiera, porque nosotros tenemos que entender y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la cruz verdaderamente, porque muchas veces el ser humano no le está dando la importancia a nuestro Señor Jesucristo porque desconoce realmente qué es la cruz y qué era la cruz antes de ser Jesús crucificado. Bien, encontramos que la cruz es un signo que era como un signo cualquiera que usaban los egipcios, usaban los griegos, los indígenas, los egipcios, especialmente los medas y los persas usaban muchos símbolos, pero sin ningún significado específico. Ellos utilizaban la cruz y ellos solían, especialmente en el Medio Oriente, doblaban la cabecilla de la cruz arriba, otros ponían el signo como en forma de una T totalmente arriba del primer punto donde comienza la horizontal, o sea, la vertical, y también otros la ponían un poco más hacia abajo, pero según el largor de del hilo o de la línea vertical, así también tenía un significado. ¿Qué pasa? Que en aquella época el morir crucificado con los brazos abiertos y en medio de todo el pueblo era como desnudando tu falta, era poniendo en evidencia el pecado que la persona había cometido, era deshonrando a la persona y juntamente con la persona también deshonraban la familia, porque esa persona era oprobio de su familia. Realmente es importante que nosotros denotemos que el pecado, cuando nosotros pecamos, afectamos no solamente todo nuestro cuerpo corporal, sino todo nuestro cuerpo ministerial, que es nuestra familia, el primer ministerio con promesa que Dios nos ha dado. Y esto es muy importante, muy importante. Dice que la cruz está formada de dos líneas o dos tablas. En aquella época usaban dos ramas de palo bastante larga, tenía sus medidas, por lo general esquilaba de 6 pies, 6 a 7 pies de alto, ambas tablas o ambas ramas o tallo de árbol, porque realmente eran en palos, que los palos pues se hacían después que se cortaba el árbol, lo dejaban secar y ahí tenía que ser un palo que sosteniera a la persona. En la época de nuestro Señor Jesucristo, muchos pensaban que a Jesús lo habían colgado en, en dos palos que eran realmente de olivo, de la mata de oliva donde se sacaba el aceite de oliva. Pero luego vino en el año mil y tanto, 1800,
un señor en 1870, específicamente este arquitecto Charles Roberts de Flew, y fue hasta donde se encontraba todavía este madero y hizo un análisis de él, mostrando que no era de ese material de olivo porque era muy frágil el olivo y era un poco ahuecado, igual que el bambú. Entonces, era muy frágil y no podía sostener un cuerpo humano, aunque nuestro Señor Jesucristo había adelgazado enormemente por toda la pérdida de sangre y toda el hambre y todos los azotes que pasó por 40 días, ¿verdad? No era lo suficiente para que sosteniera a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en esa cruz. Entonces se determinó por medio de estudios arqueológicos que fue clavado en un palo de roble. El árbol o el palo, el madero donde fue nuestro Señor Jesucristo crucificado fue de roble. Por eso, una de las cosas que tenía que ser los clavos lo suficientemente gruesos y largos era porque le iban a clavar a él, pero tenía que traspasar el roble y el roble era bastante duro. Imagínense ustedes lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, que estos clavos son los clavos que usan en las construcciones para los trenes. Esos son los clavos que hoy día usan para hacer los rieles de los trenes, de la vía de los trenes, así de gordo, así de largo. Esos fueron los clavos más o menos que se usaron para clavar los pies y las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dijimos anteriormente, se cogían dos maderos para poder poner la vergüenza de esa persona al aire libre, que todo el mundo se diera cuenta que esa persona había robado y había hecho algo horripilante, algo feo, algo mal. Cada año se le daba indulto a uno de los presos que habían hecho sus fechorías y a veces eran dos, ¿verdad? Que sacaban suelto, pero este año verdaderamente eh, no se dejó, no quisieron dejar a Jesucristo a suelto, más bien Jesús en este año fue condenado, aun cuando se le presentó la oportunidad al Sanedrín, a los jueces que absorbieran a nuestro Señor Jesucristo, pues no quisieron absorberlo de los cargos que se le imputaban, aún eran cargos falsos, verdaderamente, todos lo sabemos, pero así sucedió. ¿Por qué la importancia de esta cruz? Porque verdaderamente la cruz significa también cosas muy importantes. En la cruz que nuestro Señor Jesucristo cargó, dice que verdaderamente pesaba más de 136 kilos, que me imagino que eran 1.360 libras, algo así, era bastante pesada, pero a nuestro Señor Jesucristo, por causa de la paliza, yo lo voy a, pues fue una paliza, por causa de los azotes, del hambre, del cansancio, de la sed, de la pérdida de sangre, porque cada azote le llevaban el pedazo de carne desde adentro. Eran pedazos de carne que salían con todo y venas capilares. Y entonces todos esos capilares, esos vasos capilares de su piel se reventaban y él sangró, bueno, hasta prácticamente desangrarse totalmente. Eso lo debilitó de una manera exhaustiva al punto de él pedir agua. Y ya sabemos lo que pasó, que cuando uno de los que estaban allí quiso darle agua, pues se la botaron, le dieron, ¿verdad? Al vaso para que él no tomara. Y lo único que le dieron fue en sus labios también, que era quebradizo, reseco de la sequedad del viento, de la sequedad estaba deshidratado. Y bendito sea el Señor del dolor. Le pusieron vino en una alfombra, en un paño enjugado, y lo tocaron sus labios para que él sintiera no el agua, sino el vinagre. Y eso le ardía más, obviamente, por la condición de sus labios.
Esto es un poquito nada más para que entendamos qué es la cruz, qué significa la cruz. Bendito es el Señor y la condición de nuestro Señor Jesucristo, porque es muy fácil. Es muy fácil hablar de Cristo hoy porque usted no fue que pasó la crucifixión. Es muy fácil verdaderamente hablar de la cruz del Calvario porque usted no fue que la cargó. Es muy fácil preparar un tema y hablar de algo que tú solamente lo oíste, pero que no lo viviste. Bendito sea el Señor. Pero nosotros tenemos que crear conciencia de esto. Dice que la cruz indica dos caminos. Por eso también está hecho y se escogió este símbolo de la cruz, porque verdaderamente la cruz trae un significado, no solamente era para mostrar el bochorno, porque ya en el libro de Isaías capítulo 53 ciertamente se había dicho que él iba a llevar las enfermedades y que iba a llevar los dolores. Bendito sea el Señor en esa cruz. Ya estaba establecido bíblicamente desde el principio, pero es porque también en esa cruz tiene un significado que tipifica realmente lo que hoy tú y yo somos. La cruz indica dos caminos, que esos dos caminos es el camino de nuestro Señor Jesucristo que Él pasó, esa vía crucis, ese camino que Él vino a recorrer para enseñarte a ti y a mí que podemos fortalecernos a través de Él. Ese es el camino donde Él viene a enseñarlo a nosotros, cómo nosotros poder resistir al enemigo cuando caemos en tentación, cuando estamos siendo verdaderamente atacados y provocados por un hermano o por cualquier persona o cualquier situación, circunstancia que se nos presente. Son dos caminos que Él viene a representar, donde el camino que Él viene a representar es el camino que realmente, si nosotros lo reconocemos a Él como nuestro Dios y Salvador, como nuestro Redentor, porque Él vino a redimirnos a través de comprarnos con su sangre preciosa, a través de ese pacto de sangre para nosotros salvarnos y darnos la vida eterna, para poder redimir el pecado y ser nosotros limpios y lavados con su sangre y poder entrar al cielo, ya que el pecado original, realmente el primer pecado de Adán, se fue cubierto con sangre. ¿Cómo fue cubierto con sangre? Bueno, cuando Adán estuvo desnudo, se presentó ante el Señor y se puso las dos manos, pero cogió una hoja de higuera y se tapó sus partes, su vergüenza, porque hasta entonces él no se había dado cuenta que estaba desnudo en el jardín de Edén. Igualmente le pasó a Eva. Entonces, cuando Dios vio que él se estaba cubriendo así, Dios eh, hizo morir un cordero, hizo túnicas a Abraham y lo cubrió Abraham, o sea, cubrió su pecado, porque ya por causa de la desobediencia él se dio cuenta que estaba desnudo y la desnudez significa, simboliza, tipifica pecado. Por eso nosotros hoy tenemos que cubrirnos, por eso nosotros hoy tenemos que cubrir nuestro cuerpo, porque nosotros no podemos ser tentación a los ojos que nos están mirando, porque no todo el mundo tiene una conciencia cauterizada en nuestro Señor Jesucristo, no todo el mundo tiene la unción y la bendición de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos motivar a esa persona a pecar, a tener un deseo carnal, un deseo malsano. Entonces ahí entra lo que es el pecado. Nuestro Dios cubrió el pecado de Adán a través de hacerle túnica. Eso se encuentra en el libro de Génesis, el primer libro, capítulo 3. Bendito sea el Señor. Entonces, son dos caminos, el camino del bien, que es nuestro Señor Jesucristo, como hemos ya desglosado, y el camino del mal. Al Adán haber pecado, eso abrió la puerta del enemigo a creerse que él puede y él tomar un poquito porque fue arrojado de los cielos completamente y las puertas de los cielos fueron cerradas para que él no volviera a entrar, ni los ángeles caídos tampoco. Aquellos ángeles que realmente cayeron juntamente con Satanás, Luzbel, como bíblicamente se le llama, o el diablo. Bendito es el Señor, mi alma te alaba, Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, aquí vemos que sí hay dos caminos, el camino de aquel que quiere escuchar la voz del mundo, la voz que está aquí predominando, que está engañando a los seres humanos, porque ya no puede engañar a ningún ángel. Pero ¿qué pasa? Que a través de la sangre del cordero, a través del madero, a través de esa crucifixión, a través
de Jesús cargar esa cruz de ese Calvario y recorrer ese camino largo que recorrió con la cruz apuesta, una cruz de 1,360 libras, verdaderamente nos está mostrando a nosotros que nosotros tenemos que cargar día a día cualquier vicisitud, cualquier cosa que se nos presente, confiando que Cristo Jesús está cargando nuestra cruz juntamente con nosotros. Si nosotros creamos conciencia, que estuvimos hablando sobre lo que es la conciencia y la mente ayer, pero si nosotros creamos, Señor, en nuestra mente, realmente, en nuestra conciencia, quiénes somos y qué es lo que nosotros podemos hacer, vamos a poder cargar nuestra cruz cada día juntamente con nuestro Señor Jesucristo a través de esa fe que hemos desarrollado en creerle a Dios. No creer en Dios, porque Satanás cree en Dios, pero no le creyó a Dios. Hay una diferencia. Satanás y los ángeles y todo el mundo cree en Dios. El inconverso cree en Dios en un momento de temor y de pánico, pero no le han creído a Dios para caminar a través de su palabra. Y esa es la diferencia. Rapidito quiero, ¿verdad? Reconciliar estas terminologías para poder nosotros seguir y poder cubrir todo lo que le he traído hoy acerca de la cruz. Sigamos hacia adelante. Dos caminos, el bueno y el malo. La luz y la oscuridad. ¿Qué tipifica la oscuridad? El camino del mundo, el camino de Lucifer y obviamente el camino de la fuerza. Son dos fuerzas. Está la fuerza satánica, aquella que te muestra todo más fácil, aquello que te demuestra que tú debes de vivir tu vida, de gozar, aquella que te ofrece el licor, aquella que te ofrece la droga, aquella que te ofrece la marihuana, que te ofrece el cigarrillo, aquella que te ofrece la pornografía, aquella que te ofrece diferentes tipos y clases de sexo, aquella que te dice que no te tienes que casar, que tú te puedes casar sin, ¿verdad? Puedes tener sexo sin casarte. Y bueno, esa fuerza negativa va completamente diferente a otro nivel, va hacia la oscuridad. Ahora, la otra fuerza es una fuerza espiritual. Y esa fuerza solamente se adquiere a través del poder de tu mente. Cuando tu mente tú la enfocas en nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, que buscar el reino de Dios y su justicia, y nosotros enfocamos nuestra mente, nuestros 5 sentidos, que porque a través de nuestros 5 sentidos, ojo, boca, ojo y nariz, nosotros podemos percibir, como estuvimos hablando ayer, verdaderamente, y podemos pensar, podemos analizar, podemos sentir la presencia del Todopoderoso. Nosotros tenemos que tener la mente de nuestro Señor Jesucristo, porque verdaderamente Él no ha dejado su poder en nosotros, nos ha venido a enseñar y nos ha capacitado. Pero nosotros tenemos que hacer la diligencia realmente de que nuestra mente esté enfocada en su propósito, en sus principios, para que esa fuerza esté en nosotros y a través de nosotros creerle a Él y saber que nuestra mente es la mente de Cristo, más todo lo podemos en Él y todo lo que viene a nuestra mente es de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la obediencia de Él. Si nosotros salimos fuera de uno de los 10 mandamientos establecidos, no te vista que no va. El enemigo te puede engañar de que tú estás cumpliendo con su ley, pero realmente no lo estás, porque te ha salido, te ha torcido y vas a seguir torciéndote. Y a los que se tuercen no entran al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es horizontal. Es horizontal. Es un camino que hay que cruzar. Es horizontal. Dice que nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos el horizonte. Vino a mostrar el horizonte. Eso lo vamos a comprobar más hacia adelante a través de los textos bíblicos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro horizonte, es nuestra esperanza, es quien vino a mostrarnos a nosotros verdaderamente el camino para llegar al cielo, y es el camino de la cruz. Si usted y yo no cruzamos ese horizonte a través de la cruz del Calvario, verdaderamente cargando la que es vertical, esa línea vertical, tenemos que cargar la que es la que realmente forma la cruz, porque el camino es horizontal. Ahora, la cruz es la perpendicular o es la vertical que usted y yo tenemos que cargar
y soportar, que son los ataques del enemigo, las murmuraciones, las criticaciones, el tú no puedes, y tú quién eres, y tú no has estudiado, y mira tú cómo eres, y tú que eres chiquito, y tú que eres feo, y tú que tienes el pelo negro, y tú que tienes el pelo rubio. Todas esas negatividades, esos indicativos que la gente pone, son los que te hacen a ti quitar la mirada de la cruz, del horizonte que realmente tenemos que caminar para poder entrar al camino del Señor. Entonces son dos fuerzas. Elige la fuerza de nuestro Señor Jesucristo porque todo lo vas a poder con Él. Son dos poderes, el poder del mal y el poder del bien. Obviamente es repetitivo lo que dije, si lo mismo que sirve para el camino y para la fuerza, también para el poder de Dios. Si queremos ser poderosos, tenemos realmente que vivir anclados realmente a la palabra del Señor, a los 10 mandamientos. Cumpliendo los 10 mandamientos, si cumplimos lo que nuestro Señor Jesucristo enfatizó diciendo en la regla de oro que se basa de esto nada más, amar a Dios sobre toda la cosa y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo estas dos promesas verdaderamente, que es la regla de oro, estamos cumpliendo los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés para el pueblo perpetuamente. Cuando se dice perpetuamente, estás incluyendo también a nosotros por generación de generación. Bendito es el Señor. Y por último, son dos destinos. Obviamente, todos los que hemos consumado acá, que hemos explicado, nos llevan a dos destinos. El que usted elija. Usted elige el destino del bien, usted elige el destino de seguir a nuestro Señor Jesucristo, el destino de la obediencia. Entonces vamos a tener vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, si tilda por irse por el otro camino, ya sabe que irá al infierno. Y ahí nuestro Señor Jehová Dios de los ejércitos indica en el libro de Apocalipsis, bendito sea el Señor, que es un lago de fuego constantemente donde tú vas a vivir, donde el crujir de dientes será incontrolable, donde tú no tendrás paz y nunca saciará tu sed, siempre estará ardiendo tu alma. Entonces, aquí nosotros tenemos verdaderamente dos caminos que escoger y yo espero que usted y yo pues cojamos el que realmente tenemos que escoger, que es el de la cruz, la de la cruz. En la antigüedad, la cruz representaba la muerte. Obviamente, de que cortaban dos palos, ya sabían que alguien iba a morir, que iban a sacar a alguien de la cárcel o directamente lo sacaban de su casa para crucificarlo. La cruz que muchas personas llevan hoy en día en el cuello era el equivalente de una silla eléctrica en el antiguo del Imperio Romano. Porque realmente a todo aquel que se le daba una cruz como amuleto en aquella época era porque prontamente iba a ser crucificado, pero que estaban esperando porque ellos no crucificaban a cualquier día ni a cualquier hora. Realmente el cordero, los corderos que se sacrificaban en aquella época, los sacrificaban a la hora 15, que era las 3 de la tarde. La hora 15, así también, cuando crucificaban a alguien, lo crucificaban a esa hora. Bendito es el Señor. Y también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la hora 15. Dice que la cruz era el más doloroso de los medios de pena de muerte de los criminales, aquellos criminales que lo crucificaban, los que eran esclavos, los que eran desertores y los que eran piratas también, eran llevados a la cruz, eran, ¿verdad? Los que no eran decapitados, porque antes se decapitaba, le cortaban la cabeza, eran realmente colgados en la cruz. Realmente les rompían sus huesos, les rompían las rodillas, les rompían los brazos. A nuestro Señor Jesucristo no se le rompió ni un solo hueso, pero en aquella época sí se le rompía los huesos a la persona. Dice que el morir en una cruz en esa época significaba el mayor oprobio y la mayor deshonra del ser humano. Y mientras más alta la cruz, mayor la afrenta. La cruz de Cristo fue mucho más alta que la cruz de Dima y de Gesta. Estos dos ladrones que fueron crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo, pero que sabemos nosotros que uno de ellos
estando en la cruz, reconoció que él era digno de esa muerte porque realmente era ladrón, pero que Jesús no era ladrón, ni mucho menos era criminal. Y él lo reconoció y le pidió a Jesús cuando estuviera en tu reino que se recordara de él. Y así nuestro Señor Jesucristo también le dijo, justamente conmigo, te prometo que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Dice que los dos ladrones que fueron crucificados el mismo día de la crucifixión de Jesús para los egipcios, esta cruz representaba la vida espiritual y también eterna. A partir de este acto, para los egipcios, representaba una vida espiritual, pero también una vida eterna, de que aquel que fuera colgado en un madero se iba a ir al infierno, porque yo creía en el infierno, obvio, pero eternamente iban a ser crucificados en el infierno de igual manera. Y representaba las dos cosas, tanto la vida espiritual como la vida eterna de la persona que moría en la cruz. Y eso es muy importante, porque ahí venimos de que al Jesús morir y vivir otra vez, entonces ya la vida espiritual, para aquellos que creen en Jesús, no existe, no hay una vida espiritual eterna. La única vida espiritual eterna que hay es con nuestro Señor Jesucristo, que es el único espíritu creador del cielo y de la tierra. Ya hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, es el verbo que se hizo carne y habitó en María. En el libro de Juan, pueden buscarlo, bendito sea el Señor, que ahí lo explica. La prédica no es sobre eso hoy, así que sigo hacia adelante. Dice, como en el caso de Jesús, causando una muerte lenta y dolorosa. En el caso de Jesús, la muerte fue más lenta y más dolorosa porque a él no lo exterminaron verdaderamente. A él simple y llanamente le metieron una cuchilla para que se acabara de desangrar por el costado, para que acabara así como le hacen al cordero, le metieron la cochina igualito que le hacen al cordero, para que toda su sangre fuera derramada, y esa fue la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, la cual también se derramó sobre ti, sobre mí. Esa fue la sangre que compró tu pecado. Esa fue la sangre que te libertó. Esa fue la sangre que hoy te da poder y autoridad. Esa es la sangre que te da a ti pasaporte, que es la visa para entrar a los brazos del Señor, a la nueva Jerusalén, al cielo verdaderamente, a la vida eterna. Tras la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la cruz se convirtió en símbolo de salvación. Realmente es un símbolo de salvación, no es la salvación. Muchas veces la gente coge una cruz, y muchos que son católicos se la pasan haciendo así, pasan por un lugar, se hacen la señal de la cruz, ven un muerto, se hacen la señal de la cruz, se asustan, se hacen la señal de la cruz, y por todo se están haciendo la señal de la cruz. Si comen, hacen la señal de la cruz. Bendito. Si bendicen, bendicen haciendo la señal de la cruz. Pero realmente la cruz no tiene poder, porque ya Jesucristo vivió. La cruz está vacía. La cruz es simplemente un símbolo que tipifica la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que tipifica dos caminos, el bueno y el malo, que crucifica el precio del pecado, que tipifica el valor de tu salvación. Pero realmente lo que tiene valor aquí es la sangre que fue derramada en ese madero. Realmente aquí lo que tiene realmente valor es el acto de nuestro Señor Jesucristo. La vida que Él entregó ahí, eso es lo que tiene valor. La vida de nuestro Señor Jesucristo, su sangre preciosa, el nombre de Él, porque hasta hoy el nombre de Él, delante del nombre de Él, todo demonio tiene que huir. Tú coges el nombre de nuestro Señor Jesucristo en tu boca, y en el nombre de Jesús, todo demonio será echado fuera, y toda enfermedad es atada, toda malicia es atada y echada fuera de tu vida y de la persona que está siendo poseída por tal cual maleza. Entonces nosotros tenemos que reconocer en la cruz del Calvario, realmente es el símbolo que nos recuerda a nosotros que ahí fue derramada la sangre de nuestro Señor Jesucristo para darnos poder y autoridad, para redimirnos del pecado y que nosotros podamos caminar en obediencia. Cuando nosotros reconocemos este pecado, entonces entramos en lo que es la redención.
Nosotros no podemos decir que somos redimidos si realmente no nos sumergimos en la sangre del Cordero, si no estamos realmente revestidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que perdonó para limpiar nuestros pecados. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es lo que acabo de explicar ahora, y aquí lo comprueba en el libro de Primera de Pedro 2:24. Él se dio ahí, fue muerto, se dio a sus pecados, dio su cuerpo en el madero. ¿Para qué? Para librar nuestro pecado, para pagar la deuda que había realmente de la desobediencia y poder nosotros vivir en la justicia de él, porque él nos hizo justo a través de él entregar su cuerpo y morir en esa cruz. A través de sus heridas, a través de ese punzonazo que le dieron a nuestro Señor Jesucristo en la costilla, que su sangre fue completamente derramada, toda su sangre, toda su sangre salió, aleluya. Esta herida, estas heridas, esos latigazos que lo hicieron sangrar, fueron todo y cada uno de los pecados tuyos y míos. Para la gloria de Dios, hoy somos salvos por su sangre preciosa, sangre que vivifica, sangre que transforma, sangre que limpia, sangre que gime, aleluya, ante nuestro Padre Celestial. Oh Dios mío, porque recuerda día y noche, constantemente, cada latigazo para poder salvar a uno de sus hijos que caen en pecado. Por eso te dice, hija mía, ven, dame tu corazón, porque yo tengo suficiente misericordia para cubrirte y perdonarte. Ven que yo soy tu padre, yo te he creado, tú eres mi hija, con mi sangre te he salvado. No solamente le bastó a Dios crearte, sino que al tú caer en el pecado, al tú caer en la maldad del enemigo, al tú haber sido engañada, Él dio su vida para rescatarte de esa cárcel. Dio su sangre para rescatarte de la cárcel del enemigo. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aquí te lo está diciendo claramente. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo está repitiendo así como en Primera de Pedro, Isaías 53:4 lo repite. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchos creyeron que él fue herido por Dios y azotado por Dios. Qué mentira de Satanás tan grande. Él mismo se dejó azotar y entregó su vida, porque él pudo con un pensamiento matar a todo el mundo y a ti y a mí también. Porque si él no creó del polvo y al polvo vamos a volver, del mismo polvo él no puede volver a rehacer. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero como él, aleluya, no se arrepiente porque no es hijo de hombre humano para arrepentirse, porque es el Dios todopoderoso que habitó en María y se hizo carne para redimirnos a ti y a mí del pecado. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice en el libro de Hebreos 12:2 que él puso sus ojos sobre nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos 12:2 dice, puso sus ojos en el autor y consumador de la fe. Nosotros, así como él puso los ojos en nosotros para salvarnos. Ahora hoy tú y yo tenemos que poner nuestros ojos en la cruz del Calvario.
Tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de esa fe, en la cruz del Calvario. Tenemos que poner nuestros ojos en él. Dice, el cual por el gozo puesto delante del que sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy tú y yo tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, que sufrió en esa cruz, que fue menospreciado, sufrió el oprobio, las personas insultándolo, escupiéndolo, tirándole cosas. Todo eso lo pasó. Pero ¿sabes qué? Está sentado a la diestra del Padre. Está en su trono, esperando el momento que Él venga a rescatarte esta vez, de una vez y para siempre, llevarnos con Él, porque consumado es. La paga del pecado ya Él la pagó en la cruz del Calvario. No vuelvas a pecar, porque realmente Él nos ha redimido. Tenemos que crear conciencia, poner nuestra mente en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para no pecar más. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, y ahí sabemos que Jesús es Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, siendo que Él humanamente era igual a Dios, podía hacer lo que Dios hizo, porque era Dios en humanidad. Mas, sin embargo, dice, vuelvo y repito, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, sino que mantuvo su humanidad de gente humana para que tú y yo no tuviéramos excusa de decir, pero ¿qué será Jesús que era Dios? No, Señor. Él no estimó esa parte y Él sufrió y Él vivió como si fueses tú y yo. Y Él sintió porque Él se humanizó. Como Él se humanizó, se mantuvo humilde para que tú y yo fuésemos humildes. No se aferró al poder que Él tenía, porque como dije anteriormente y repito, Él pudo haber deshecho todo y hacer todo polvo y volver a hacer la creación de nuevo y también a los animales. Porque de Él y la tierra y su plenitud, el cielo, el mar y todo lo que habita en Él. Él es el poderoso de Israel. Dios omnipotente, bendito sea el Señor. Dice, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, no cualquier muerte, muerte de cruz, muerte de cruz. Bendito es el Señor. Gálatas 2:20 dice, con Cristo ahora estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo aquí en Gálatas. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esperemos que así como Pablo, Juan, Pedro, Santiago, Lucas, Esteban, Sila y todas esas tantas miles y miles y miles de personas se aferraron a la cruz, le creyeron a Dios, también tú y yo nos entreguemos, porque Él se entregó por ti, por mí. Entonces tú y yo, lo mínimo que debemos de hacer es obedecer, creerle y someternos a Él, porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Porque el mismo nuestro Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo 10:38, y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Lo dijo claramente. El que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No lo es. Si tú quieres ser digno de nuestro Señor Jesucristo, tienes que caminar conforme a lo que Él estableció. Así que coge tu cruz, haz humanamente lo que tú puedas y descansa en el Señor y deja que sea Dios quien cargue la porción que tú no puedas. Pero tú descansa emocional, psíquica y físicamente. Descansa en el Señor para que pueda enfrentar el mañana, porque cada día, dice la Sagrada Escritura, trae su propio afán. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esto se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. La cruz está formada por dos maderas, dos líneas, una horizontal, otra vertical. Jesús nos asegura en su cruz que hará el horizonte de la vida eterna para todo hombre. Y la otra línea vertical tipifica cruce de un largo a otro ejemplo del pecado, que viene siendo el perdón, o morir al pecado, que tipifica muerte y también esperanza. A ese cruce del medio, venir, seguir derecho y llegar a ese cruce, usted tiene que menguar, tiene que arrodillarse cuando usted llega ahí. ¿Para qué? Para poder seguir el camino del Señor y que usted no corra el camino del pecado, porque se puede desviar cuando llega ahí al cruce de la cruz. Puede desviarse. Pero cuando usted llegue ahí a esta debilidad, que es donde te ataca el enemigo, porque te debilitó, porque tus piernas no pueden más, porque tu mente no puede más, porque tu corazón se te va a salir, porque ya tú no puedes, que tú estás cansada. Entonces ahí tú te arrodillas, porque ese es el nudillo. Por eso es que toda rodilla se doblará. Porque cuando comienza a caminar la cruz del Calvario y tú llegas ahí a ese nivel, que te puede desviar para el otro camino y en vez de seguir derecho caminando el camino del Señor, tú coges el otro camino porque es ancho. Mi alma te alaba. Ahí debes de doblegarte, entregarte al Señor. Ahí es donde realmente tú tienes que pedir a Cristo Jesús que te ayude y te levante para tú poder seguir la cruz. Bendito es el Señor. Quiero decirle que hoy día la cruz invertida, no quiero dejar de decirle esto. Hoy día lo que son satánicos, lo que hacen satanismo, usan la cruz invertida para hacer satanismo y le dicen la cruz de Pedro o San Pedro. Mucho ojo con esto, a lo que claman a San Pedro y a San Antonio, que le dé marido, ponen al santo de cabeza. Esto es satánico, esto no es de Dios verdaderamente. Eso se encuentra también en el libro de Isaías 53. Pueden leerlo y ahí completamente el libro de Isaías 53 y se van a dar cuenta. En el libro de Juan dice, los que creen en él pueden tener vida eterna, los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, también en el libro de Mateo 16, que lo leímos en Mateo 10:38, ahora en Mateo 16, vuelve y nos repite, si alguno quiere venir en pos de mí, porque no es obligado. Si alguno quiere venir en pos de mí o tras mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tenemos que negarnos a nuestros deseos de la carne. Tenemos que negarnos a las cosas del mundo. Tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, en el libro de Lucas 9:23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice Lucas, y sígame. En ambos textos se hace hincapié en renunciar a la propia vida y en estar dispuesto a sufrir y morir por seguir la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí mismo lo hemos mencionado en 3,
4 diferentes partes donde nos dice que nos neguemos, que si queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que cargar nuestra cruz. No es que Dios va a quitar todos los problemas, todas las cruces que vengan. Señores, no nos engañemos. En ninguna parte de la Biblia dice aquí que cuando tú vengas a los caminos del Señor, tú vas a brincar y a saltar como un corderito. ¿Tú sabes por qué David lo hacía? David danzaba como un corderito porque David tenía su confianza en el Señor y a él no le importaba si vivía o moría. Si vivía, vivía para Cristo, y si moría, moría para nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí lo hemos visto en Mateo 10:38, Juan 3:16, Mateo 16:24 y Lucas 9:23, lo mismo. Si alguno quiere venir en pos, o sea, detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. No te está diciendo que te va a librar de todo. Toma tu cruz, cárgala, súfrela, que Él la sufrió por ti y por mí. Él murió con tu carga. Él murió con tu pecado para pagar tus pecados y que tú seas libre de poder comunicarte con el Señor. Porque vuelvo y repito lo que dije al principio, cuando Satanás fue lanzado afuera, a tierra, fuera del cielo, que lo lanzaron afuera, se cerró el telón, las cortinas se cerraron, no hubo más comunicación. Bendito sea el Señor. Tenía un hombre santo y puro y escogido, mi alma te alaba. Escogido por Dios, santificado por Dios, en un momento especial, en una tierra especial, para Dios hablarle y que este varón le llevara al pueblo palabra. Y eso lo sabemos, lo vimos con Elías, con Moisés, con Abraham, aleluya, con Josué, con los profetas mayores, con Isaías, Jeremías. Lo hemos visto todo el tiempo. Y por eso, cuando nuestro Señor Dios, Padre eterno, vino, y como dice aquí, se humanizó, Dios se humanizó, aleluya, para redimirnos de ese pecado, porque ese pecado nos apartó de Dios, ese pecado hizo que se cortara la relación directa con Dios, ese pecado original nos apartó verdaderamente de recibir las bendiciones, aleluya. Oh, mi alma te alaba, de vivir en abundancia sin tener que trabajar, de vivir sin dolema, sin dolencia, sin persecuciones. No habían enfermedades, no había chismografía, no te levantaban calumnia porque todos éramos uno en Cristo Jesús. Se cerró el telón, pero con la muerte y la resurrección, la sangre derramada en el Calvario, cuando nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, consumado es. Quiso decir, Padre, tus hijos, tu pueblo que te acepta, ha sido redimido con mi sangre. Hecho está. Ahora te adorarán en espíritu y en verdad. Ahora ellos podrán comunicarse directamente contigo porque yo he pagado el precio. Dijo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Yo he pagado el precio para que tú te arrodilles delante del poderoso, para que tú puedas comunicarte con tu Padre. Yo he pagado el precio con la cruz y la sangre en el madero. Esa cruz donde yo te digo que llegas a un punto de la cruz que es el medio donde tienes que doblar rodilla y decidir si seguir a Cristo o seguir al mundo, si llevar la vida fácil o seguir llevando la vida difícil. Llegas a un punto que tienes que tomar decisión. Hoy es el día que el Señor te dice, tienes que tomar una decisión. Si seguirme a mí contra viento y marea, tomar tu cruz y seguir sin realmente quejarte, porque aprendimos del maestro
que Él llevó su cruz y no abrió su boca. Él fue crucificado, Él fue lacerado, Él fue muerto y no abrió su boca. Cuando la abrió fue para darte palabra. Padre, en tus manos comiendo mi espíritu. Su espíritu volvió a subir. La puso en la mano del poderoso de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque una esencia de Dios vino y se humanizó. Por eso Jesús decía Padre. Porque era una porción de Dios, así como que tú tienes una mínima porción. Por eso el Señor te dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, porque la porción que tú y yo tenemos, que es el aliento de vida que Él puso en ti y en mí, es tan mínimo como un grano de mostaza, pero te basta ese grano de mostaza. Si tú sigues los mandamientos, es suficiente ese grano de mostaza para que tú muevas montaña, para que tú puedas cruzar río, para que tú puedas cruzar, oh Dios mío, por el fuego. Oh, Jesus. Eso es suficiente, dice el Señor. Muchas veces decimos, Señor, aumenta nuestra fe. El Señor te dice hoy, hija mía, no es necesario que aumente tu fe. Es necesario que tú reconozcas quién tú eres, porque ya tú tienes suficiente fe, que es la palabra del Señor, que es mi sangre derramada en el Calvario, que es la esencia, ese respirar que he puesto en ti que te levanta. Porque si yo quito el aire de tu aliento, tú no te vas a poder levantar, no vas a poder vivir. Porque sin el aliento de vida, nada ni nadie vive. Hasta aquí esta palabra. Mi alma te alaba y te bendice, Jesús de Nazaret. Y yo confío en mi Padre eterno, que tanto a mí como a cada uno de los que escuchan esta porción, el Espíritu Santo te haya hablado a tu corazón y tú reconozcas, así como la prédica de ayer, que va muy de la mano con la prédica de hoy. Bendito es el Señor, porque estuvimos hablando sobre lo que es la mente. Y si no la escuchaste, búscala en el YouTube, porque va muy de la mano con esta prédica. Tienes que conocer tu mente primeramente. ¿Qué es la mente? ¿Dónde está Dios en ti? ¿Cómo se manifiesta Dios en ti? Para que tú puedas entender la pasarela, el sacrificio, la crucifixión, como tú le quieras llamar, la vía dolorosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Hasta aquí esta palabra. Yo los bendigo a cada uno de ustedes. Y vamos a orar para cerrar con esta palabra maravillosa que me llena, me enamora, me enriquece, me favorece. Me siento ser una niña renovada porque reconozco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que somos vasos frágiles, que no podemos romper y destilar la gracia que Dios nos ha dado a través de ese vaso roto que somos nosotros mismos. Esa gracia se sale, se pierde, y ahí es donde tú y yo caemos en depresión, en desánimo y en tristeza. Oremos. Padre eterno, reconocemos, Señor Jesús, que nuestra mente está atada y conectada a tu presencia,
Rendimos, Dios mío, nuestro barro, que es nuestro cuerpo, nuestra esencia, que es nuestra alma, para que sea tú, Dios mío, a través de tu espíritu, de tu fuerza y tu poder, a través de ese aliento de vida que pone en nuestra mente, en nuestro sentir, nuestro cerebro, que repare todo lo que hemos hecho, todo lo que somos, y que seamos lo que tú quieres que seamos, Señor. Somos poderosos en ti, más que vencedores contigo. Ayúdanos, Señor Dios, a caminar a través de esta cruz y a doblar rodilla cuando sea necesario, para que, Señor, menguemos nosotros y sea tú creciendo en nosotros y poder llegar a la cima de la cruz y poder decirte gracias, Señor. Heme aquí, Padre, para que sea tú, Dios mío, que nos dé el galardón, Dios mío, de buen siervo. Gracias por la oportunidad que nos ha dado. Gracias, Señor Jesús. Te pido en esta hora que bendiga a cada uno de los que se han conectado. En el nombre de Jesús, que tú entres a cada hogar y a cada familia. Los dejo a cada uno de ellos en tus manos, porque contigo son más que vencedores. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Shalom, shalom. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.